Bien, continuamos en los pasos del Señor. Y hoy llegamos al punto E, ejemplo de espiritualidad. ¿Todos tienen la hojita? Ejemplo de espiritualidad. Repasamos los ejemplos que vimos hasta ahora. ¿Cuál fue el primero? El segundo, amor. Tercero, obediencia. Ejemplo de obediencia. El último que vimos, ejemplo de santidad. Continuamos con ejemplo de espiritualidad. Vamos a ver qué queremos decir con esto de espiritualidad. En el primer punto de este punto E, leemos que reflejaba la gloria de Dios. ¿Quién reflejaba la gloria de Dios? Jesús. ¿Qué dice Juan 1:14? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Juan se dio cuenta, era evidente que Jesús era distinto al resto. Su presencia, quizás hasta sin decir ni una palabra, reflejaba algo, mostraba algo. Él dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, como si fuera el Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. La vida del Señor era una vida, lógicamente, especial, llena de cosas que, lógicamente, para nosotros sería difícil de llegar a acercarnos un poquito, pero también nos damos cuenta que la Biblia nos enseña que nosotros también tenemos que reflejar esa luz. O sea, tenemos que imitar al Señor, marcando también nosotros una diferencia. Por eso el texto que está al lado de Mateo 5, ahí en el Sermón del Monte, una de las enseñanzas más típicas del Señor, ¿no? Que uno recuerda de memoria casi, cuando Él dice, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Lo tienen para leer? Vamos a recordarlo. Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Jesús estaba pidiendo eso, ¿no? Cuando habla de la sal de la tierra, de la luz del mundo, nos está dando la idea de que Él desea que nosotros imitemos su ejemplo, siendo una influencia en el lugar en donde nosotros estamos. No al revés. No nosotros terminando siendo influenciados por el mundo, sino iluminar en un mundo que está en tinieblas. Ese fue el deseo del Señor. Y si Él lo enseñó y lo pidió, es porque se puede hacer. No tenemos excusa para decir, no, eso era el Señor, ¿no? El Señor dice, no, ustedes también tienen que alumbrar. En segundo lugar, vamos a Marcos 1, 21 y 22. ¿Quién lee lo que dice el punto 2? Y entró en Capernaum, y los días del reposo, entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraron de su doctrina, porque él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús, ¿no? Otra vez. ¿En dónde entró? En Capernaum y en una sinagoga. ¿Se imaginan en la escena? Jesús entró a la reunión, ¿no?
Enseñaba. ¿Y cuál era la reacción de la gente cuando Jesús enseñaba? La impresión que tenía la gente. Estaban admirados. No enseñaba como los escribas, sino más bien superior, digamos. Enseñaba como quien tiene que Autoridad. esa es la palabrita clave. Esa es la palabrita clave que nos desafía. ¿Tenemos autoridad nosotros para enseñar? O sea, yo me lo tengo que preguntar. No, eso es el problema tuyo, Triqui. Arreglate vos. Pero tiene que ver con lo que el Señor espera también de nosotros. Pero Él era ejemplo de autoridad. ¿Por qué? Dice el texto. Enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo enseñaban los escribas? Porque acá se nota una diferencia, ¿no? ¿Cómo enseñaban los escribas? Con legalismo. Justamente con ese estilo legalista, ¿no? Imponiendo, obligando, ustedes tienen que hacer esto, tienen que cumplir con todos los reglamentos de la ley, estrictos, ¿no? Bueno, después vemos en otros pasajes, ¿no? En donde también el Señor dice, ustedes hagan todo lo que ellos dicen que tienen que hacer. O sea, no está en contra de los principios de la ley el Señor, ¿no? Porque uno dice, entonces no hay que estudiar la doctrina. No, es importante. Tenemos que conocer lo que la palabra de Dios enseña. Y podemos encontrar personas que transmiten muy bien la enseñanza, pero la viven. ¿Viven el principio espiritual que hay en esa enseñanza? Cuando se hablaba del diezmo también, ¿no? Eran muy estrictos en el cumplimiento del diezmo, de las ofrendas, cumplían estrictamente, diezmaban hasta lo más chiquito. Pero Jesús llama la atención. Esto es necesario hacer. ¿Qué cosa? Había un principio espiritual, el amor, la misericordia, ¿no? Eso era más importante. Esto es necesario hacer, sin dejar de hacer lo otro. No anula el principio de la ley ni lo que estaba establecido por Moisés y todo lo que estaba en la Torá. No. El Señor nunca cuestionó eso, pero sí marcó una diferencia en la autoridad con la que se transmite, se enseña y el principio espiritual que es fundamental. Pero volviendo al punto, el Señor fue ejemplo, impresionaba al Señor a la gente porque Él enseñaba como quien tiene autoridad, como quien puede hablar porque lo hace, porque cumple con eso, no como los otros. Marcaba una diferencia que a todos nosotros nos tiene que llamar la atención también. Cuando yo hablo del Señor o digo que soy un hijo de Dios o soy cristiano, ¿mi vida respalda con autoridad lo que yo estoy diciendo? Voy a la iglesia a aprender de la palabra de Dios. Me hice todos los cursos. Y sí, te puedes hacer todos los cursos, pero ¿y tu vida? ¿En tu vida hay un reflejo de lo que estás aprendiendo? ¿Es un desafío o no? Sí. Punto 3. ¿Autoridad espiritual para qué? Seguimos ahí en Marcos, unos versículos más adelante, en el versículo 27, ¿qué dice? ¿Lo leo? Dale. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama en toda la provincia alrededor de Galilea. Y un poquito más adelante, el 3:15. Sí. Desde el 14. Bueno, y estableció a
y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. En el primer texto de Marcos, ¿qué leemos? En el 27. Todos se asombraron ¿de qué? Del Señor. Había autoridad. Pero ¿qué dice? De tal manera que los discípulos discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es? ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser? ¿Qué nueva doctrina? ¿Qué hay acá? ¿Por qué le llamó la atención? ¿Por qué este comentario? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. No era solo autoridad para llevar un estilo de vida coherente con la fe que decía tener, con la fe en la ley, en los profetas, en los escritos del Antiguo Testamento. No solo era doctrina por la doctrina, había algo más. Oraba por los enfermos, oraba por los endemoniados y eran liberados. Había un poder evidente que daba una orden para que fueran expulsados los demonios. ¿Y qué pasaba? Se sujetaban y salían porque le reconocían autoridad, los demonios. Y la gente vio eso, fue testigo de eso. ¡Ay, este! ¿Quién sos? Bueno, eso diría un porteño. ¿Quién es este? ¿Qué enseña? ¿Qué es esta doctrina tan poderosa que produce esto? Pero era para Jesús. No, era algo exclusivo del Señor. ¿Están de acuerdo? No. Ah, bueno, no me asusten. En el otro que leímos, ¿Qué dice el 3? ¿El segundo texto? estableció a 12. Ah, no, perdón. ¿Qué dice? 3:15. El segundo texto que leímos, del 3:15. Y que tuviesen autoridad Los para discípulos. sanar. ¿A quiénes? Por eso dice leer del anterior. Claro. Y estableció a 12, A 12, refiriéndose a los discípulos. Ujú. ¿Para qué? Para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para lo mismo. Esa autoridad que tenía el Señor la delega a sus discípulos, para que también ellos tengan esa autoridad y de esa manera anunciar el Evangelio. No fue solo para el Señor, fue para el Señor y sus discípulos. Primer siglo. O sea, a nosotros tampoco esto nos afecta. ¿Estamos de acuerdo? No. Bueno, Refutamos, ¿no? también es un desafío para nosotros. También el Señor espera que nosotros no solo hablemos, que es importante, porque el Evangelio hay que predicarlo, hay que enseñarlo. Y la autoridad tiene que ver también con esto. También el Señor nos delegó esa autoridad como iglesia para, en su nombre y por su gracia y su poder, interceder para que se produzcan milagros de sanidad, de liberación. No es algo que quedó solamente para el primer siglo, porque hay que reconocer que hay ciertos sectores del cristianismo que creen que eso se terminó con el último de los apóstoles. Eran señales apostólicas para la primera época de la iglesia y que ahora ya no es necesario. Bueno, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿No? Cuando el Señor Jesús ascendió, ¿qué le dijo a los discípulos? Quédense acá, en Jerusalén. ¿Hasta qué? Hasta que seáis investidos del poder de lo alto, ¿no? El Espíritu Santo iba a venir. Jesús prometió eso. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué pasó? ¿Se cumplió eso cuando llegó Pentecostés? Se cumplió. El Espíritu Santo descendió y el apóstol Pedro, que antes había negado al Señor, que con los demás discípulos estaban encerrados
de miedo a los judíos para que no les pase a ellos lo mismo, ahora se levanta y recuerda la profecía de Joel. Y dice, esto no es solamente para nosotros, es para nosotros y para todos los que crean, ¿no? Y literalmente dice, a todos aquellos a cuanto el Señor nuestro Dios llamare. O sea que esta promesa de autoridad delegada y de poder para la iglesia nos alcanza en el tiempo a nosotros. Porque ahí en Hechos, Pedro dice, no solo fue para ellos, fue para nosotros y también para todos los que crean, para toda la posteridad de los creyentes. Y todavía va a haber un derramamiento final antes que el Señor venga. Es la profecía de Joel. Es que también son dones, ¿no? El don de sanidad y el don de liberación. También tiene que ver con la lista de O sea dones. que están vigentes hasta hoy. Sí, por eso creemos, por lo menos nosotros creemos, que esos dones están vigentes. Pero, por ejemplo, pastor, le hago una consulta. Mis consultas, ¿no? Por ejemplo, viene una persona endemoniada. Nosotros tenemos la autoridad para sacar ese demonio, en el nombre de Jesús, obviamente, o son dones que Dios te da, porque hay personas que no se pueden, qué sé yo, tocarle, no sé, tocarle la cabeza, algunos dicen así que no se puede porque te entra el demonio, no sé, te dicen esas doctrinas, no sé si será verdad. En un hijo de Dios no puede, porque vos toques a alguien endemoniado, que se te pase el demonio. Eso es una ficción, una mentira. Si uno tiene el Espíritu Santo, no tiene por qué temer eso. Sí es importante entender que hay dones del Espíritu Santo que siguen vigentes, como decíamos recién, y que tiene que ver con ciertas capacidades que Dios da a algún miembro del cuerpo de Cristo para obrar milagros, y entre esos milagros el milagro de liberación. Todos nosotros como hijos de Dios tenemos autoridad para resistir al diablo. O sea, nadie puede decir yo no tengo autoridad para resistir al diablo. En Santiago se enseña, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Someteos, dice antes, ¿no? Someteos pues a Dios y resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. ¿Qué es lo primero para tener autoridad? Estar en una relación con Dios, de sujeción, estar a cuentas con el Señor. Eso nos va a dar autoridad para resistir al diablo y lograr que el diablo huya. Eso es fundamental. Cuidado con ponerse a reprender demonios si primero uno no está a cuentas con el Señor, si no tiene primero la persona autoridad. Porque ¿se acuerdan la historia de los hijos de Seba? ¿Qué pasó con los hijos de Seba? Se encontraron con un demonio y le decían, te reprendo en el nombre de Jesús, es el que predica Pablo. Claro, ¿cuál fue la respuesta del demonio? Por eso, en respuesta a lo que vos preguntás, no cualquiera se puede meter a reprender demonios. Primero tiene que tener autoridad y respaldo de Dios. ¿Qué le dijo el demonio a los hijos de Seba? A Pablo conozco a usted. Sé quién es Jesús. Sí. Sé quién es Pablo. Y también conocemos a Pablo. Pero ustedes, ¿Quiénes son? ¿quiénes son? ¿Le reconocieron autoridad? No, encima lo sacaron corriendo. Ahí sí tiene relación con eso, que cuidado con acercarse o querer tocar a un endemoniado porque se te puede pegar. O sea, no se te va a pegar, pero te puede sacar corriendo. Te da un patadón. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaron con los hijos de Seba? Por no tener autoridad. Dicen que todavía, año 2026, están corriendo. Todavía están corriendo los hijos de Seba.
Claro, le pegaron una paliza. Y eso por no tener autoridad. Ahora sí, no hay que asustarse ni dejarse engañar por el enemigo de que nosotros no podemos resistir al diablo ni resistir a los demonios. No, nosotros tenemos como hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo y Dios cuida a sus hijos y tenemos autoridad en el nombre de Jesús para resistir. Y si el Espíritu Santo nos muestra, nos da discernimiento para reprender algo que vemos que está mal en alguna persona, tenemos que advertir, tenemos que resistir, tenemos que enseñar con autoridad. Hay casos que sí merecen un tratamiento especial. Por eso tampoco no es que cualquiera se pueda meter a administrar liberación si primero no está preparado y con el respaldo de Dios. ¿Le pasó a los discípulos del Señor o no? Viene un padre con un hijo y dice, mira, se los traje a los discípulos y no pudieron hacer nada. ¿Qué dijo Jesús? Este género no sale sino ayuno y oración. Con oración y ayuno. ¿Qué significa eso? Santidad. Los demonios van a reconocer a alguien que está en comunión con Dios, que está con la cobertura espiritual del Señor, porque hay una búsqueda de esa santidad. No es cualquiera que va a andar por la calle y va a reprender el demonio ahí y van a saltar todo el bicherío. No. O sea, Claro. hace falta eso. Bueno, seguimos. ¿Por dónde andamos? Nos quedaba Lucas. Lucas 4:35. ¿Qué dice? Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros, diciendo, ¿qué palabra es esta? ¿Qué con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Otra vez reconociendo la autoridad sobre los espíritus, ¿no? El Señor tenía autoridad, delegó esa autoridad y esa autoridad sigue vigente para la iglesia y para sus siervos. Decíamos, bueno, autoridad espiritual para obrar milagros de sanidad, de liberación. Punto B, autoridad sobre la naturaleza. Y acá, en Marcos 4:41, ¿qué dice? Dale. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, ahí sí, Triqui, Jesús tenía esa autoridad, nosotros no. Bueno, acá también hay uno que ora por lluvia y no para de llover nunca. Hay que decirle, pará de orar por lluvia. Ninguno de los dos. Son hermanos, no los conozco. ¿Tenía autoridad el Señor sobre la fuerza de la naturaleza? Claro, porque Él era el creador también. Y la naturaleza le reconocía esa autoridad. Pero también nos está hablando de una autoridad del Señor que no sé si nosotros estamos preparados. Yo no me considero con la suficiente fe como para dar ese tipo de órdenes a la naturaleza. Pero el Señor sí tenía esa autoridad. Elías oró, dice la canción, y fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. O sea que tenemos datos en la Biblia de que hubo situaciones en donde la oración de un hombre obró sobre la fuerza de la naturaleza y bueno, y sucedió. Y ahora con los incendios, que los últimos que hubo, también hubo que se estaba incendiando todo, un hombre oró por su casa, por su... Y no le por su tocó el fuego. parcela y todo el fuego alrededor, pero él y su casa se salvaron, quedó todo en el fuego ahora en los últimos incendios. ¿Sí? Y Es que él hay, dijo que oró. ¿sí? Hay testimonios de creyentes que oraron sobre fuerzas de la naturaleza, O sea, no paró el fuego, pero protegió su casa. pidiendo que el Señor intervenga, ¿no? Por Claro, supuesto, nosotros sí. no podemos andar No. haciendo la danza del Pero fuego, después, claro, la danza de la lluvia. ¿En qué oró? Y yo creo que Dios escucha la oración de sus hijos y es Él el que obra sobre la naturaleza. Y tenemos, como vemos, ejemplos, porque ¿por qué
oró Josué para que el sol se parara? ¿Cuál fue el propósito? Se va haciendo de noche. Claro, estaba bajando, estaba oscureciendo y él quería tener más luz para terminar la batalla, ¿no? Para terminar con los enemigos. Entonces necesitaba más luz y lo pidió. Bueno, hubo también casos, el caso de Elías, para que caiga fuego del cielo. Y en un momento lo hizo para que caiga fuego del cielo sobre personas que lo estaban humillando, ¿no? Después los discípulos se acordaron de esa historia y los discípulos querían hacer lo mismo. Y Jesús le dice, no, pare muchachos, no es tan así tampoco. O sea, el Señor va a respaldar aquello que esté dentro de su soberanía, de su voluntad, pero viendo también, tomando en cuenta la oración de sus hijos y de sus siervos. Dios también nos concede ese privilegio de que Él nos pueda usar para obrar con su respaldo y con su autoridad en situaciones así. Bueno, si tenemos que empezar a recordar testimonios o casos, van a haber muchos. Pero no hay que descartarlo. O sea, el hecho de que sea algo loco para nuestra lógica no tiene que ser un obstáculo para que si el Señor nos guía, hacerlo en el momento que Él nos guíe, ¿no? Dentro de lo que es la obra misionera, los que salen a la obra en lugares inhóspitos o con mucha necesidad o con mucha escasez o hasta con peligros de violencia, es impresionante los testimonios que uno escucha o que uno puede contar de los momentos a los cuales el Señor nos hace vivir situaciones que parece que se nos queman los papeles y cuando uno ora, algo sucede que cambia la situación. Que puede ser, estamos hablando acá sobre la fuerza de la naturaleza, pero puede ser en cualquier ámbito, ¿no? o situación. Testimonios de misioneros que cuentan, no ellos, porque a veces uno no se da cuenta de lo que sucede. Uno cuando ora y sale a la calle se encomienda en las manos del Señor, ¿no? Cuando empieza el día. Pero durante el día uno puede estar en un lugar, en otro, con gente de un tipo, de otro tipo, o en riesgos o en peligro en la ruta o en el monte o donde sea, y no nos damos cuenta. Pero hay ángeles que están alrededor nuestro. Y a veces hay testimonios que se cuentan de personas que fueron a servir al Señor a determinados lugares peligrosos, en riesgo de vida, y es más, en riesgo de personas que atentaban contra la vida de ellos, que en determinado momento tuvieron que salir corriendo, así como los hijos de Seba, porque se les permitió ver a ángeles que estaban cuidando a esos siervos de Dios. Acá en Argentina, en un montón de lugares, ¿no? Pero misioneros que iban a caballo, solos, cruzando por un monte, y había una emboscada de gente que los estaba esperando para matarlo. Y cuando los van a encarar, ven ellos que no era un solo caballo, que era él más otros que venían con él, otros caballos, otros jinetes que venían con él. Y eran muchos. Y la imagen que tuvieron les produjo terror. Salieron corriendo. Ellos después lo cuentan. Este hombre viajaba solo. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron estas personas que... Ángeles. Claro. Pero bueno, existe en el mundo sobrenatural un montón de cosas que nosotros no vemos. Y a veces hasta nuestra oración va dirigida de una manera, un pedido, que hace que Dios pueda mover las cosas de la naturaleza para que se cumpla eso que nosotros estamos esperando. Bueno, tendríamos que entrar en otro subtema, pero es apasionante
este mundo, porque hay cosas, repito, a veces uno se entera no porque se dio cuenta, sino porque otros lo relatan. Claro. Estuvimos en Salta, entre los Wichí. Imagínense, en las comunidades aborígenes, no solo por los Wichí de Salta, por los Matacos, los Tobas, que se cuentan testimonios de este tipo. Los brujos de las tribus veían a un pastor o a un misionero y veían la competencia, porque ellos oraban y había milagros, y los brujos no querían perder su poder, su poder de autoridad sobre la gente, porque ellos manipulaban a la gente. Un brujo encara a uno de estos misioneros, un gringo, también para lo mismo. Ya él iba dispuesto a matarlo en una ceremonia donde lo invitaron a él para que participe como amigo, pero este ya tenía la intención de liquidarlo. Lo mismo, se acerca, y cuando se acerca, detrás de él salen dos personas grandotas, dos patobicas, grandotes, pero no solo eran por el tamaño, por la luz que mostraban, ¿no? Era algo que lo impresionó a este médico brujo, que cuando ve que salen y lo van a encarar a él, también es otro que con los hijos de Seba lo están persiguiendo. Todavía no saben a dónde salió corriendo. Cosas así que suceden, y bueno, eso les pasa a los hijos de Dios, a los siervos de Dios, a los que se animan a meterse en este tipo de terreno, en el mundo espiritual, para predicar el Evangelio. Dios se encarga también de acomodar todo, aún, como dice ahí, ¿no? Aún las cosas de la naturaleza se sujetan cuando uno lo hace en el nombre del Señor y sujeto a su voluntad, ¿no? A veces no pedimos, porque la Biblia nos dice, no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo perfecciona nuestra oración y hace lo que Dios quiere que suceda, ¿no? Bueno, no sé si vamos a terminar. A ver, ¿por dónde andamos? En el C. Sobre la naturaleza. C. Es delegada sobre los discípulos. ¿Tienen los textos? Me imagino que ya con todo el tiempo ya encontraron todos los textos. Mateo 21, 18 al 22. Vamos a leer, bueno, ya leímos el de Marcos 3, los otros ya leímos, Hechos 1:8 también. La maldición de la higuera estéril. ¿Qué dice Mateo 21, 18 al 22? Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Lo dijo Jesús, ¿o no? Todo lo que pidiereis, Creyendo, lo recibiréis, creyendo. Pero no hay duda que también podríamos contar testimonio, cada uno de nosotros, de cosas que sucedieron de manera sobrenatural y que sin duda fue Dios el que obró. Ahora, acá puntualmente el Señor le dice a los discípulos que no es solo para Jesús esta autoridad. ¿Para quién? También. Él les dice, ustedes también pueden tener esta autoridad. Estamos dentro del punto de espiritualidad. Y no solo tiene que ver con posturas físicas, no tiene que ver con miradas así como la de las estampitas, ¿vieron? Las estampitas, sí.
La espiritualidad no son poses así, como que dos huevos duros mirando para arriba, ¿no? Con una ramita de trigo. En tu caso, mate. Claro, Leo ahí. o impostar la voz, ¿vieron? A mí me llama la atención eso, porque uno cuando está en el culto, cuando está predicando, hermano, hay unos predicadores que tienen una impostación, y este está, parece que es otra persona, porque después se baja del púlpito y habla y así campechano como nosotros. ¿Por qué sos distinto? ¿Por qué asumir? ¿Eso te da espiritualidad? ¿Eso es símbolo o signo de ser espiritual? ¿Se entiende lo que voy? Sí. Cuidado con adoptar o imitar o tomar formas creyendo que eso nos hace más espirituales. ¿Qué es lo que nos da autoridad espiritual? Nuestra relación con el Señor, transparente, sincera, con nuestras debilidades, tal como somos, pero dependientes del Señor, sujetos a Él, siendo obedientes. El que es obediente al Señor y lo implementa en su vida, busca llevar una vida así, ¿ustedes no piensan que los que ven eso no se dan cuenta de que son distintos, de que quieren agradar al Padre? Eso da autoridad. No es por la manera de hablar, no es por cuántas veces gritás aleluya y gloria a Dios, no es por la impostación de la voz, no es por la forma de vestir, aunque sí es importante, nos van a decir ahora el Triqui dijo que vengamos al culto de ojota y cosita. No. O sea, sí, uno tiene que tratar de agradar al Señor en todo lo que pueda. Pero me refiero a buscar esta autoridad espiritual, no la de la forma de la religión, no la de la tradición o de la... bueno, porque aquel parece espiritual, vamos a imitar sus gestos, su tono de voz, su forma de predicar, porque la gente es lo que está de moda, es lo que está de onda. Termino con esto. No, nos queda un poquito. Entre Ríos, década del 80, finales del 80, principios del 90. Recién estábamos acomodándonos en la casita y por ahí se escucha una prédica allá a lo lejos, ¿no? Con parlantes que sacaron afuera a la vereda. Entonces justo daba donde vivíamos nosotros, pero como a 10 cuadras. Anacondia. Vino Anacondia. Nosotros veníamos de tener experiencias en las campañas en Buenos Aires, ¿no? De participar en la campaña Anacondia, que fue toda una experiencia también, ¿no? Una aventura fue eso de descubrir algo que hasta ese momento en las iglesias cristianas no se vivía. Entonces, claro, eso impactó y mucha gente, multitudes, fue un mover de Dios importante. Y resulta que lo escuchamos ahí a 10 cuadras de casa allá en Colón, en Entre Ríos. Vamos a ver Anacondia. Y nos fuimos, no sé si fuimos con Moni, con los chicos. Bueno, el tema es que siguiendo el sonido del parlante, y ahí encontramos una iglesia evangélica en un barrio y estaban predicando. Me asomo así por la puerta, no era Anacondia, era el pastor de la iglesia de ahí, ¿no? Pero había logrado imitar no solo la voz, el tono, los modismos. Oíme bien, Satanás. Y o sea, todas las frases de Anacondia, ¿no? Digo, wow, qué bien que le sale, ¿no? ¿Pero por qué? Porque él también tuvo esa experiencia y dijo, bueno, hay que imitar esto, porque esto es lo que hace que los demonios se vayan y que la iglesia se llene y que... ¿Será así? ¿Es así? Después, bueno, uno ve los resultados por las evidencias, ¿no? Por las evidencias uno ve el fruto. Y a veces todavía eso se nos queda pegado, porque pensamos que
adoptando ciertas cuestiones o ciertas formas o ciertas mañas y tonitos, eso nos da autoridad. Y eso no nos da autoridad. Lo que nos da autoridad es esto que estamos viendo. Porque lo que viene ahora tiene que ver un poco ya con el secreto para tener autoridad. Para tener autoridad, ¿qué hacía el Señor Jesús? Para tener el respaldo del Padre, ¿qué hacía Jesús? Oraba, buscaba a Dios, estaba sujeto, lo que decíamos recién, ¿no? Él hacía la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de obediencia? Él era obediente al Padre. Y el Padre lo respaldaba porque él trataba de agradarle haciendo su voluntad. Eso nos da autoridad. Si no hay una dependencia de Dios y una búsqueda de su guía, de su voluntad, a través de la oración y de la palabra de Dios, no esperemos que cuando oremos se mueva una hojita de un árbol. Pero si lo hacemos dentro de su voluntad, si está dentro de sus propósitos, lo que dijo Jesús es cierto. Ustedes van a orar y van a pedir que un monte sea trasladado al mar y va a pasar. Y todo lo que pidieran al Padre en su nombre, Él lo va a hacer. ¿Ustedes creen eso? Yo lo creo. Bueno, Marcos 1:35 leímos. Lucas 5:16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Quién se apartaba? Jesús. 9:18. Aconteció que mientras Jesús oraba, aparte estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿En dónde? Se apartaba. O sea, la importancia de buscar una comunión íntima con el Señor sin que nada nos distraiga, ¿no? Jesús tenía ese estilo de oración. Él se apartaba. No era como los fariseos que se paraban en las esquinas para que todos lo vean. ¿No? Eso no te da autoridad. La autoridad es algo que se alcanza en la presencia del Señor, en la intimidad, ¿no? Pero ya a mí se me entreveran acá los... 29. ¿Qué dice? Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Eso dónde pasó? En el monte de la Transfiguración. Algo sucedió en ese lugar, en ese momento. Tenía que ver con la preparación también, ¿no? Para lo que le esperaba al Señor, en lo que le quedaba de su ministerio. Y 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿En qué momento? Getsemaní. Ya estaba cerca la cruz. Y Jesús sabía su final y sabía también lo que le esperaba. Y en medio de ese momento tan difícil, ¿qué hizo el Señor? Oraba. Se apartó ahí a orar, a buscar al Padre. ¿Y qué hizo el Padre? Le dijo, bueno, arreglate solo, de ahora en adelante. No, en un pasaje también da el detalle de que Dios envió un ángel para que lo confortara. O sea, siempre el Señor estuvo acompañado por el Padre, aún en los momentos más difíciles. La oración también nos ayuda a enfrentar situaciones angustiosas. Mi alma está angustiada hasta la muerte, decía el Señor, ¿no? Era una situación extrema. Esas gotas, ese sudor de sangre tenía que ver con ese estrés, ¿no? que provocó eso. Eso fue literal, no es una metáfora, ¿eh? Lo decíamos la otra vez acá. Sí, la clase pasada. Es más, dijimos el nombre, pero no me acuerdo. Bueno.
es algo que nos habla de una situación extrema, pero cuando buscamos al Señor en oración, aunque la situación no va a desaparecer, porque Jesús tuvo que enfrentar la cruz, no zafó de la cruz. Padre, si es posible, otra vez, sujeto a la voluntad del Padre, obediente. Hematidrosis. ¿Eh? Hematidrosis. Hematidrosis. Bien, Cintia. Hematidrosis. Sangre, sudor. Es hermoso saber esto, ¿o no? Sí. ¿No nos alienta? ¿Nos ayuda a enfrentar momentos o situaciones difíciles sabiendo que cuando buscamos al Señor en oración, Él nos respalda, Él está con nosotros, ayudándonos? Y cuando uno busca al Señor de esa manera, una de las cosas que los discípulos veían en el Señor era eso. Por eso también, antes del Padre Nuestro, un discípulo, ¿qué le dijo al Señor? Enséñanos a orar. ¿Por qué le pidió eso? Porque lo veía. Porque lo veía, o sea, los discípulos veían que el Señor se apartaba a orar. Y ellos se dieron cuenta que eso, después de que Él venía de orar, algo pasaba. Algo sucedía. La oración es clave para la autoridad espiritual. El que no ora es difícil, ¿no? Porque uno, si no busca la guía, la dirección de Dios, el estar sometido a su voluntad, dependiendo de Dios, va a ser, sí, puede hacer muchas cosas, pero en su carnalidad, en su voluntad. No hay una guía, no hay una comunicación, una comunión con Dios para saber por dónde ir, qué hacer, cómo hablar, por quién orar. Y los discípulos veían eso, veían que el Señor se apartaba a orar. Él se apartó a orar antes de elegir a los 12. Y algunos me dirán, pero se equivocó con Judas, ¿eh? ¿Cómo lo va a elegir a Judas? No, estaba dentro de la soberanía del Padre, que lo eligiera. ¿Es importante para nosotros hoy esto? Sí. ¿Podemos imitar del Señor su espiritualidad? Nos queda que guardaba su palabra, ¿no? El último punto. Bueno, nos queda los otros textos del A y B. Fue de ejemplo a sus discípulos, lo que decía recién, y enseñó a orar en Mateo 6, ¿no? Cuando, antes de enseñar el Padre Nuestro, sucedió esto, ¿no? Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y el último punto es, guardaba la palabra. Seguimos con... Bueno, ahí sí, ya lo dejamos para la semana que viene. Bueno, no sé quién quiere orar. ¿Te animas a orar, Paola? Para terminar. Sí, puedo orar. Bueno. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Gracias porque realmente eres un ejemplo. Tu vida está allí para que nosotros podamos aprender y también, Señor, que tú nos ayudes, Señor. Gracias por este tiempo y por poder estudiar tu palabra. En tu nombre, amén. Amén, Señor. Amén.